Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno y de Alianza País, el presidente de esa organización política, el doctor Guillermo Moreno. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, gracias a ti, Federico, por la invitación. Tú sabes que yo tenía mucha ansiedad de venir a este programa después que soy candidato, porque este es un programa de esferas de poder. El que viene aquí se nutre y se acerca al poder. Así que te agradezco muchísimo la invitación. Bueno, nosotros añorábamos tener al candidato aquí para hablar de sus planes y de las proyecciones de cara a mayo. A propósito, doctor, ya consumados los resultados de las elecciones municipales y faltando 2 meses y medio para las elecciones presidenciales y congresuales, ¿cómo proyecta Guillermo Moreno su candidatura, su propósito, su propuesta política y cuáles son las proyecciones de cara a los próximos comicios? Bueno, pienso que lo más importante a destacar es que hace apenas una semana y días que se produjo la más importante encuesta electoral, que es las elecciones municipales. Y esas elecciones pusieron de manifiesto una simpatía y una identidad del pueblo dominicano hacia una propuesta electoral muy definida, que es la que encabeza, lidera el presidente Luis Abinader, el PRM, y unos 22 partidos de los que Alianza País forma parte. Esas elecciones municipales pienso que ya marcan un antes y un después en este proceso electoral. Y todas las tendencias indican, incluyendo las encuestas que se han hecho con posterioridad, que si lo de febrero 18 fue una victoria contundente, lo que se avisora es que lo de mayo 19 será una victoria aplastante, porque lo que quedó de manifiesto en esa victoria del 18 de febrero en las elecciones municipales es que el pueblo dominicano ha hecho una opción, y es la opción por el gobierno del cambio y sobre todo por fortalecer esa propuesta política en los próximos 4 años. Y eso no solamente se puso o se pone de manifiesto en relación al presidente Luis Abinader, se pone de manifiesto en sentido general en torno a los distintos candidatos que estamos dentro de esa coalición de partidos que encabeza el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, que la proyección hacia mayo es una victoria contundente a nivel de la senaduría del Distrito Nacional. Mayo se proyecta como un escenario bastante competitivo por la finalidad y la naturaleza de las elecciones. En el caso del Distrito Nacional, ¿cuál es el cuadro que ve Guillermo Moreno? Bueno, se ve competitivo, pero más que competitivo, lo que se ve es muy definido hacia dónde apuntan los resultados de mayo. Es decir, cuando examinamos las propuestas electorales de la llamada oposición, lo que vemos es candidaturas tanto a nivel presidencial como a nivel senatorial, muy distantes de las que son las candidaturas, en el caso del Distrito Nacional, de la senaduría que estamos encabezando y que estamos impulsando en este distrito, y además de la candidatura presidencial de Luis Abinader. Hay competencia, pero está muy definido el cuadro. No hay en el horizonte elementos que puedan distorsionar el rumbo que llevamos. Y el rumbo que llevamos es a esa victoria contundente. Porque
no solamente el pueblo dominicano ha logrado identificar en los más de 3 años de gobierno de Luis Abinader un énfasis, un compromiso por hacer un gobierno honesto, transparente, un gobierno que fortalezca y que ha venido fortaleciendo la institucionalidad democrática, un gobierno en el cual el presidente no ha hecho las prácticas tradicionales de tratar de tener su Suprema Corte de Justicia, de tener secuestradas las instituciones democráticas, sino que todo lo contrario, ha propugnado porque esas instituciones estén integradas por hombres y mujeres en los cuales es clara su independencia. Y el pueblo dominicano en este ejercicio de gobierno se ha conectado y ha sentido que todo lo que fue esa movilización que hicimos los dominicanos del 16 al 20 contra la corrupción, contra la impunidad, contra un partido cuyo comité político se había convertido en un suprapoder que estaba por encima de los poderes del Estado y donde se tomaban decisiones que luego se iban a legalizar en la Suprema Corte de Justicia o al Congreso. El pueblo dominicano en el 2020 lo que hizo fue mandar un mensaje muy claro de que no quería ese estilo, esa forma, quería dejar atrás esos gobiernos, esas prácticas. Y entonces Luis Abinader se convirtió en el instrumento para que el pueblo dominicano canalizara esa aspiración. Pero pudo ser que a Luis Abinader, digamos, si no hubiera cumplido, el pueblo dominicano no le da el apoyo que hoy tiene. Lo que ha pasado es que en estos casi 4 años, el pueblo dominicano ha encontrado, la ciudadanía ha encontrado que efectivamente se ha hecho el esfuerzo por hacer ese gobierno honesto, transparente, por fortalecer la institucionalidad democrática. Y entonces, eso es lo que permite ver esa unión que se ha venido dando y esa simpatía creciente del presidente y de su propuesta política de cara a estos 4 años más del 2024. Ahora, ¿qué tenemos de la otra parte? Una oposición que no comprende el sentido de los tiempos. Una oposición que esos partidos están y siguen reivindicando ese pasado de 20 años. Y la mejor muestra de eso es quiénes son los rostros que están liderando esos partidos. Son los mismos responsables de 5 gobiernos en los cuales lo que se caracterizaron fue por el robo, se caracterizaron por el enriquecimiento ilícito, por el abuso de poder, por el secuestro de la institucionalidad democrática, por la supresión de los poderes públicos, por la colocación del comité político de ese partido por encima del Congreso, de la Suprema. Allí, en ese comité político, era que se discutían las decisiones que luego iban a legalizarse a los órganos del Estado, donde se propiciaron las formas más grotescas de corrupción y de enriquecimiento ilícito, y además donde se propiciaron la más amplia impunidad de gente que no solamente se enriqueció ilícitamente, sino que ahora juegan papeles protagónicos en esos partidos. Entonces, esa oposición no ha entendido, quiere seguir vendiéndose como opción cuando la sociedad dominicana hace años que ya le dijo, por lo menos desde el 2016, viene mandándole el mensaje claro que no queremos la repetición de esos gobiernos ni de esas prácticas. Entonces esa oposición está perdida. Y la mejor muestra de eso, de lo que estoy diciendo, es el último discurso del expresidente Leonel Fernández. El que ve ese discurso dice, pero esta persona está delirando,
porque argumentar como forma de justificar esa derrota aplastante que recibieron, y particularmente la FUPU, que es precisamente la organización perdedora de ese proceso electoral, la organización derrotada de ese proceso electoral del 18 de febrero, y entonces argumentar como razón que eso se debió a una estrategia del gobierno de inducir la abstención de los ciudadanos que simpatizaban con la oposición, es algo de una persona que está delirando políticamente. Sobre todo porque esa persona lo que está diciendo, el expresidente, lo que está diciendo es que del listado de 2 millones de afiliados que hace apenas unos meses presentó, si solamente por los resultados que obtuvo de esos 2 millones, solo recibió una especie de un 20%, eso significa que ese partido está integrado en un 80% por gente que se deja captar, en este caso por el gobierno, para que se abstenga a votar. Porque este señor, en vez de admitir la realidad de su derrota y examinar efectivamente cuáles son las causas, lo que hace es que hace un argumento casi de ficción, como aquellos, recordemos, del famoso logaritmo, del famoso algoritmo para justificar una derrota anterior. Entonces todo esto es lo que explica no solamente en el presente la situación de esa oposición, sino también explica el por qué efectivamente el proyecto político de articulación, de coalición que encabeza Luis Abinader y el PRM, no solamente obtuvieron esta victoria el 18 de febrero, sino que se encaminan para una victoria mucho más contundente el 19 de mayo de este año 2024. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el candidato a senador del PRM y Alianza País por el Distrito Nacional, el doctor Guillermo Moreno. Carta de identidad frente a la ciudadanía de nuestra candidatura a senador, nuestra propuesta de ir al Congreso y ser un senador en serio. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Guillermo Moreno, candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno y Alianza País por el Distrito Nacional. Doctor, usted tiene un discurso que se concatena con el balance y contrapeso de los poderes públicos, que es el de fiscalizar, ejercer el proceso fiscalizador del Congreso, que en los países donde la institucionalidad es fuerte, ese es un ejercicio que no escapa al control del legislador. ¿Qué usted cree acerca de este proceso que usted está planteando y cómo usted ve que se materializa eso actualmente? Bueno, déjame plantearlo. Nosotros hemos señalado como nuestra carta de identidad frente a la ciudadanía de nuestra candidatura a senador, nuestra propuesta de ir al Congreso y ser un senador en serio. Y cuando decimos en serio, lo que esto significa es sobre todo mi compromiso, mi actitud de cómo pienso asumir esta alta función, de la cual me voy a sentir muy honrado cuando reciba el voto mayoritario de los capitalinos. Ser un senador en serio implica para nosotros, ante todo, legislar en serio. Legislar en serio es
nunca ser parte ni confundirnos en términos de propiciar la aprobación de leyes sin leerlas. Eso es una gran irresponsabilidad, una falta de seriedad. El legislador tiene la obligación no solo de estudiar la ley, de examinarla, sino al momento de dar su voto, hacerlo con conciencia de lo que está decidiendo. Porque una ley es un instrumento que nos obliga a todos. Cada vez que se promulga una ley, 11 millones de habitantes de la República Dominicana quedan obligados a la norma, sea a lo que obliga esa norma o a lo que prohíbe esa norma. Entonces, la obligación de los legisladores es legislar en serio, y esa es nuestra actitud. Pero legislar en serio también es hacer un gran esfuerzo para trabajar en equipo, porque el Senado es un órgano colegiado y solo es posible sacar los proyectos de leyes, solo es posible lograr buenas normativas si los distintos sectores, no solamente que estemos físicamente en el Senado, sino los distintos sectores que puedan sentirse expresados en torno a un proyecto de ley o que toque un proyecto de ley, si somos capaces entonces de hacer las consultas, de escuchar a los diversos sectores que nos permitan entonces hacer leyes con el debido equilibrio, con la debida mesura, en el punto justo de los intereses encontrados que pueden estar en esa ley. Lo segundo es que decimos, es necesario y es nuestro compromiso fiscalizar en serio, que es otra de las atribuciones cardinales de un legislador y de un senador, por tanto. ¿Qué es fiscalizar en serio? Es nosotros jugar nuestro papel en el equilibrio de poder. Porque la democracia, distinto a la monarquía, en la democracia hay una separación de poderes, hay una división de poderes. Y uno de esos poderes, además del judicial y del ejecutivo, el otro es el poder legislativo. Y el Senado, que es la Cámara Alta, es parte de ese poder legislativo. Ahora, ¿qué se hace en el Senado para fines de fiscalizar? Bueno, nosotros ahí tenemos que aprobar el presupuesto. Pero ese presupuesto contiene una diversidad enorme de partidas que van a los distintos ministerios, que son los que sirven para financiar las operaciones, las ejecuciones, los programas de los ministerios, de educación, de salud, de la seguridad social, de trabajo, etc. Entonces, fiscalizar implica darle seguimiento a las ejecutorias que hacen esos ministros y sobre todo, si hay programas específicos, es necesario que nosotros en un determinado momento sepamos cuál es el resultado de ese programa que está ejecutando tal ministerio y que se le consignó en el presupuesto tales partidas. Eso es parte del equilibrio de poder, de la división de poder, y entonces este poder, que es el poder legislativo, tiene por tanto la obligación de, frente al Ejecutivo, frente a los demás poderes, jugar su papel de contrapeso. Por tanto, esa es otra de nuestras responsabilidades y del compromiso que tenemos. Y en el Congreso jugar un papel para fines de fiscalizar en serio. Y lo tercero, que es parte de este desglose de un senador en serio, es representar en serio. Porque resulta que los senadores, los legisladores, los diputados, evidentemente, somos representantes. El ser representante significa que un determinado conglomerado de ciudadanos nos ha dado el voto para que seamos allí, en ese órgano, su voz y su rostro, para que allí podamos hablar de los problemas generales que le tocan a todos los dominicanos o
de los problemas particulares que le toca o que tienen que ver con necesidades concretas de un territorio, digamos del Distrito Nacional, o de un sector dentro del territorio, digamos la Sursa, o Gualey, o Cristo Rey. Los habitantes de cada uno, los ciudadanos de cada uno de esos lugares y de todos los sectores, barrios de la capital, tienen una diversidad de problemáticas. Entonces nosotros tenemos la obligación de ser su voz y su rostro. Por eso vamos a impulsar lo que hemos llamado el Congreso Abierto. Esto es, vamos a instalar una oficina específica a través de la cual los ciudadanos del Distrito Nacional, las distintas organizaciones, tendrán una línea directa de contacto para que podamos escuchar, conocer de las problemáticas y no solamente conversar sobre ellas, en los casos necesarios visitar los territorios y además interactuar para conocer mejor la problemática denunciada, sino también para a partir de ahí convertirnos en voceros y en articuladores de la solución de esa problemática ante las autoridades que tienen que ver, en este caso los ministerios que tienen que ver con esa problemática. Ese teléfono de esa oficina, Federico, te anuncio que va a ser tan importante como el 911 en el Distrito Nacional, porque será el mecanismo a través del cual y toda la red de comunicación que se va a desarrollar en torno a esa oficina será el mecanismo a través del cual los ciudadanos de la capital van a estar en contacto permanente con su senador y su senador va a estar en contacto permanente con ellos en torno a los problemas que cada uno enfrente. No, en la mayoría de los casos no es el senador que va a resolver el problema. En la mayoría de los casos lo que va a pasar, o en la generalidad de los casos, es que el senador es la voz y el rostro de esa comunidad, de esos ciudadanos, para reclamar la solución del problema ante el ministerio, ante la dirección, ante el poder público que esté involucrado en la problemática de que se trata. Como tú ves, esa es mi misión como senador, cuando hablamos de un senador en serio. Representar en serio, fiscalizar en serio y legislar en serio. Y tenemos, digamos, la particularidad o la condición de que tenemos una visión de país. Y por tanto, en muchas de estas cosas que enfrentemos, aunque normalmente van a estar siempre articuladas a problemáticas del Distrito Nacional y de moradores del distrito, pero muchas de estas cuestiones también van a tener repercusión en muchas otras comunidades del país. Doctor, ¿cómo ha ido ese proceso de asimilación política dentro del Partido Revolucionario Moderno con su candidatura? Habida cuenta de que la plaza del Distrito Nacional, además de simbólica y disputada entre los partidos políticos, usted es candidato producto de un pacto que ha originado el sacrificio de una candidatura interna en el PRM. Yo soy el primer sorprendido de la asimilación que ha habido, tanto por parte del PRM, de nuestra candidatura, como también de mí mismo, la empatía con la que hemos logrado articularnos desde Alianza País con todo lo que es la dirigencia y la militancia del PRM. Sin duda alguna, el PRM cerró fila en el Distrito Nacional en torno a nuestra candidatura a senador. Diariamente son decenas, para no decir más, las manifestaciones de PRMistas en torno de apoyo a nuestra candidatura, los contactos que cotidianamente hacemos, los reclamos que tenemos de visitas, de encuentros. Algunos son encuentros en sectores muy específicos, otros son familiares, otros son con grupos de dirigentes,
pero la verdad es que casi no doy abasto por esa empatía, esa sinergia que se ha venido dando en torno a nuestra candidatura. Y eso lo que pone de manifiesto es algo que es muy importante, y es que los PRMistas están decididos a ganar la senaduría del Distrito Nacional. En el Distrito Nacional hay tres candidatos visibles, competitivos, que es usted, Omar Fernández y Vinicio Castillo Semán. ¿Cómo están los números ahí, doctor? Bueno, de acuerdo a las últimas encuestas, nuestra candidatura supera ya con creces las otras candidaturas que son de mis adversarios en la senaduría. Y debes tomar en cuenta que la candidatura nuestra fue proclamada el 14 de enero. Es decir, que estamos hablando de una candidatura de apenas un mes y algo de proclamación. Y entonces, además, que durante ese mes estuvimos envueltos en todo el proceso de la candidatura municipales. Y a pesar de eso, ya en las encuestas que se publican en esta semana, nuestra candidatura está muy por encima de esas otras candidaturas. Y eso es comenzando. Eso es comenzando. Porque propiamente, no sé si te lo debo recordar, no se ha hecho la proclama todavía de la campaña a la a elecciones congresuales. Es decir, que esto es en la pre-campaña que ya le sacamos muchos cuerpos de ventaja a nuestros competidores, y por tanto ya en la plenitud de la campaña, entonces que tú verás cómo a medida que nos vayamos acercando a la meta, cada vez se verá más lejano y se verán más lejanos y más lejanos estos candidatos, porque todavía el techo donde va a llegar nuestra candidatura en la senaduría del distrito no está determinado. Es un techo que va a ser muy alto. ¿Cuándo se realizaría esa proclama, doctor? No, la Junta Central Electoral, la proclama es el 19 de febrero, es la fecha de la proclama que hace el órgano electoral conforme a la ley. Y es a partir de ahí que formalmente comienza la campaña electoral. Hasta ahora lo que hay es, después que pasaron las elecciones municipales, vinieron los plazos relativos para la inscripción de los pactos de alianza. Y luego de esos pactos de alianza viene la inscripción de las candidaturas, porque todavía las candidaturas a senador, a diputado, a presidente no están propiamente inscritas, están decididas en convenciones, están decididas en pactos de los partidos comunicados a la Junta, pero todavía no están inscritas específicamente. Y luego que se inscriben, entonces es que se produce no solamente la proclama, sino la oficialización de esas candidaturas. Eso será en los próximos días. Y eso ya sí marca propiamente, en sentido estricto, ya el punto de partida del desarrollo o para el desarrollo de la campaña electoral, congresual y presidencial. El tiempo resulta corto con una figura como usted, además un candidato de su categoría, para hablar de estos temas en televisión. Inexorablemente el tic-tac del reloj ya pone un punto culminante a esta comparecencia, doctor, y esperamos que antes de las elecciones del 19 de mayo lo tengamos de nuevo aquí en Esferas de Poder. Bueno, es un compromiso que estoy haciendo frente a ti y frente a todos los amigos y amigas televidentes, que estaré de nuevo en Esfera de Poder, ya en una fase más adelantada de la campaña, y en la cual, en esa comparecencia, vamos a hablar con más detalle de cada una de las propuestas que vamos a estar presentando en el Senado de la República desde el 16 de agosto de 2024, cuando seamos ya juramentados
como senador del Distrito Nacional. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno y Alianza País, el presidente de esa organización política, el doctor Guillermo Moreno. Proseguimos con nuestro contenido.